Buenos días, grupo. El día de hoy concluimos nuestro curso. El tema, la educación y la posmodernidad. La posmodernidad es una corriente de pensamiento, por tanto, acepta un discurso o presentación filosófica y es al mismo tiempo la parábola que mejor define las características de la sociedad tecnológica del futuro. La posmodernidad se presenta, pues, ante la educación como filosofía y consecuencia de la sociedad tecnológica. De ahí que también se haya considerado que la posmodernidad es la filosofía de la sociedad tecnológica y por tanto la del hombre inmerso en contextos tecnológicos. Esta filosofía de la educación nos va a permitir reflexionar, analizar, modificar, enriquecer los procesos educativos de los seres humanos dependiendo el área educativa de la cual se esté trabajando. Son varias las herramientas que ya tienen ustedes en este curso para ir generando el cambio, principalmente situaciones de reflexión. La posmodernidad es, pues, una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista, que en el plano de la educación se dirime en la hegemonía de la tecnología, en la importancia del saber y del conocimiento en la sociedad del futuro y en la necesidad de la innovación permanente. Esa parte individual del ser humano, cada uno de nosotros pensamos diferente, ¿sí? Gracias a la acumulación de conocimientos de aprendizaje y de la funcionalidad de esos dos aspectos, tanto los conocimientos como la manera de aprender. Vamos disminuyendo el alto grado de ignorancia. Como resultado, el enfoque del plan de estudios posmodernista es desafiar las políticas culturales que promueven la desigualdad basada en clase, género, sexualidad, raza, etnia o nacionalismo. Una de las principales formas en que esto se hace en el plan de estudios postmoderno es enseñado a través de un marco de justicia social, buscando el equilibrio y los beneficios generales dentro de una sociedad. Una pedagogía postmoderna debe abordar temas como las actitudes, representaciones y deseos de los individuos que componen lo educativo, los términos de identidad y la producción de nuevos mapas de significado. Deben entenderse en el contexto de prácticas culturales híbridas novedosas. Después de la pandemia se generó un modelo educativo, ¿sí?, y una propuesta en cuanto a la manera de recibir nuestras clases, ¿sí? Dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde están los conocimientos y los aprendizajes de manera híbrida. Esto quiere decir de manera presencial o en línea y a distancia. El posmodernismo proclama que una educación con autoridad, disciplina o exigencia pertenece al pasado modernista. Ahora se impone educar en las emociones y por seducción. El alumno debe sentirse atraído hacia el objeto de aprendizaje, ¿sí? Algo que en algunas situaciones ha sonado un poco complicado, sin embargo vamos adquiriendo los elementos necesarios, no solo en esta clase, sino en otras materias que hemos trabajado, y eso nos fortalece y tenemos cada vez más herramientas para generar este cambio, ¿sí? Por medio de las emociones, la seducción que le hacemos al alumno en cuanto a la atracción de los conocimientos, de los aprendizajes que va a ir adquiriendo.
En la escuela posmoderna, los profesores se enfrentan a diferentes problemas, principalmente las cuestiones del acceso al conocimiento en el sentido de la búsqueda de algo de sí mismo, que pasa a través de la exploración y de la lectura del mundo del otro. Elementos que vamos sumando y que nos permiten mejorar, ¿sí?, esas conductas, ¿sí?, o esos comportamientos positivos que debe de tener nuestro alumno. El posmodernismo puede inspirar un espíritu de investigación y aprendizaje permanente en los estudiantes, desafiando suposiciones y promoviendo múltiples comprensiones en la práctica en el aula, ¿sí? Este binomio, ¿no? Teoría, práctica, y le agregamos un elemento que es funcionalidad de lo que estamos aprendiendo a partir de los intereses en cuanto a conocimientos. El posmodernismo como filosofía de la educación puede enriquecer la práctica en el aula al ofrecer nuevas perspectivas sobre el tema, los objetivos y los métodos de la educación. Cada vez se fortalecen más los temas, los objetivos deben de ir cambiando, modificándose, fortaleciéndose, y los métodos de la educación ya con una gran variedad de métodos, ¿sí?, que nos permite una mejor actuación dentro del plano educativo. La naturaleza más escéptica del posmodernismo, en contraste con su predecesor, hace que los puntos de vista religiosos y espirituales más tradicionales sean menos prevalentes e influyentes. Como resultado de este cambio, la sociedad ha considerado oportuno centrarse más en la ciencia y la tecnología a medida que avanza hacia el futuro. Entonces, toda esta situación, ¿sí?, donde nos vamos a volver escépticos, y esas creencias, ¿sí?, esas influencias religiosas, ¿sí?, ya perdiendo obviamente fuerza, ¿sí?, nos inclinamos cada vez más a los términos de fe dentro de cualquier religión. Mientras que el modernismo se basa en la rapidez, la estandarización, el cambio, la mejora y el conocimiento objetivo como resultado del positivismo y el progresismo en la educación, el posmodernismo se basa en la teoría de la relatividad, que implica el hecho de que la realidad cambiará según el tiempo, el lugar y la cultura, ¿sí?, y las características de cada uno de nuestros alumnos con los cuales estamos interactuando. Quizá uno de los cambios más representativos que ha sufrido la educación a raíz del posmodernismo es la concepción del conocimiento. La velocidad característica de nuestra época contribuye a que el saber, el conocimiento y la información se vuelvan efímeros y fugaces. Obviamente, a partir de lo que realmente se requiere dentro del cambio y la transformación que ha sufrido el ser humano desde cuando forma parte de clanes y tribus, grupos no mayores a 30, 40 personas, la creación y la formación de las culturas antiguas, donde ya hablamos de cientos, de miles y en algunas culturas ya rebasando el millón, ¿sí?, de miembros que forman parte de esas antiguas culturas hasta el día de hoy, donde hablamos de cientos de millones, miles de millones de personas. Entonces todo cambio requiere de algo nuevo, innovador, etc. Las perspectivas posmodernas aportan a la educación una apertura a la diversidad y la complejidad que va más allá de una crítica del conocimiento científico limitado. Pone de relieve las realidades mucho más complejas de los contextos sociales, culturales y políticos y sus influencias en las instituciones prácticas y entornos educativos.
todo acorde a necesidades, exigencias, ¿sí? Algo muy importante, las nuevas generaciones y sus características muy propias, ¿sí? Y que debemos de aprender, ¿sí? Conocer, y todas esas herramientas que nos brinda la didáctica dentro de la pedagogía, ¿sí? Hacerlas muy funcionales, ¿sí? Actualizar, ¿no? Mejorar. Tenemos las bases, pues adelante. En nuestra sociedad posmoderna, el alumno normalista tiene la posibilidad de conocer a mayor profundidad las temáticas, incluso que el propio maestro, permitiéndole trabajar en la construcción de su propio conocimiento y la ejecución y regulación, obviamente, de sus aprendizajes, ¿sí? El alumno supera al maestro, ¿sí? Y es una realidad, y mi opinión, que bueno, ¿no? Que se va dando, ¿no? Esas nuevas generaciones, ¿sí? Aplicándose a su realidad, a su hoy. La filosofía posmoderna rompe en general con la primacía del sujeto y la razón. Asimismo, rompe también con las tradiciones filosóficas e ideológicas europeas heredadas del siglo de las luces, así como en la búsqueda de un sistema racional universal, como las que se daban en el kantismo y en el hegelianismo. Algo que se da dentro del proceso del ser humano desde su inicio, hace muchos miles ya de años, ¿sí? Y lo que el día de hoy requerimos, ¿sí? Y que hemos ido modificando. Muy lento al principio, y ahorita a partir del siglo pasado y con el boom de la computación, una aceleración, ¿no? En los descubrimientos, en los inventos, en el actuar del ser humano. Los educadores posmodernos creen que la autoestima es una condición previa para el aprendizaje. Ven la educación como un tipo de terapia. La educación ayuda a las personas a construir sus identidades en lugar de descubrirlas. Los individuos y la sociedad progresa cuando las personas tienen el poder de alcanzar los objetivos que ellos mismos han elegido, ¿sí? Dentro del modelo de las competencias, algo muy importante, el profesor desarrollando el potencial de cada uno de sus alumnos con conciencia, ¿sí? Que se dé cuenta ese alumno, ¿sí? De su individualidad, de la importancia, ¿sí? De cada uno de estos alumnos, ¿sí? Y que de ahí desarrollen todas sus habilidades, ¿sí? Y potencialidades. La posmodernidad logró romper barreras a nivel mundial debido a los avances tecnológicos. Esta misma posmodernidad se propagó en un mundo globalizado, es decir, en la economía, la política, la tecnología y lo social se desarrollan de manera interrelacionada a través de todo el planeta, ¿sí? Una funcionalidad, ¿sí? Aparente, porque obviamente se requería ya de ciertos cambios y de ciertas mejoras, aunque bueno, es complicado muchas veces hablar de una política, ¿sí? O de una sola política. El posmodernismo puede inspirar un espíritu de investigación y aprendizaje permanente en los estudiantes, desafiando suposiciones y promoviendo múltiples comprensiones en la práctica en el aula. El posmodernismo como filosofía de educación puede enriquecer la práctica en el aula al ofrecer nuevas perspectivas sobre el tema, los objetivos y los métodos de educación. Y esto obviamente va a fortalecer, ¿sí? Y empoderar a cada uno de nosotros como profesores, pero lo más importante, nuestros alumnos. En esta tabla vemos la diferencia en educación
hablando de modernidad y hablando de posmodernidad. Primeramente, la educación es el medio de integración nacional. Su diferencia con la posmodernidad, la educación es el medio de integración global. Todos los países unidos, ¿sí? Una sola sociedad a nivel mundial. Modernidad, organizada y prevista por el Estado. Posmodernidad, organizada y prevista por el Estado y los medios privados. En muchos países con mucha funcionalidad, en otros, desgraciadamente, no, y pues ahí es el caso de México, ¿no? Modernidad, énfasis en disciplinas. Posmodernidad, énfasis en las competencias de cada uno de nuestros alumnos. Modernidad, uso de métodos didácticos. Posmodernidad, uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? Se suman los métodos didácticos, pero se fortalecen todas esas herramientas tecnológicas que están generando, ¿sí? esa continuidad en un desarrollo y en un mejoramiento del ser humano. Modernidad presencial, la educación. En la posmodernidad, a distancia y virtual, sin excedernos, ¿no?, en su uso. La modernidad formativa, la posmodernidad autoformativa, ¿sí? ¿Qué le gusta aprender al alumno? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Sí? Y desarrollar sus habilidades y que explote, ¿no?, todo eso que quiere aprender a partir de todos esos conocimientos que él irá seleccionando. En la modernidad se habla mucho acerca de la innovación, pero la posmodernidad propone el reciclar, ¿sí? No olvidar todo lo que ha hecho el hombre, pero darle ese enfoque de actualización, más que nada, obviamente involucrando o manteniendo también aspectos de innovación. Y bueno, nuestra última actividad para este curso, responder la siguiente pregunta. ¿Qué tan funcional es para ti el estudio filosófico de la educación? Una reflexión, un análisis, ¿sí? Y darnos cuenta que sí funciona nuestra filosofía de la educación, ¿sí?, en todos nuestros niveles, ¿sí? Pasamos de una teoría fortalecida a aspectos prácticos, ¿sí?, actuales, ¿sí? No del pasado cercano, sino de situaciones del presente, del hoy. Y bueno, por último, pues agradecer su participación y que esta participación obviamente la hemos hecho todos y todas. Sus actividades, sus comentarios, ¿sí?, sus experiencias, ¿sí?, y todo lo que ha proporcionado un enriquecimiento en la calidad de cada uno de nuestros cursos. Y bueno, estaremos en comunicación con otras materias, asesorías, ¿sí?, y dándole continuidad a su formación a nivel universidad. Les agradezco mucho a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, y bueno, pues nos seguimos escuchando. Muchas gracias, cuídense mucho.